No estás haciendo nada bien. Las palabras de Louis atravesaron como un cuchillo el parloteo que se escuchaba en el ambiente de la recepción de la boda. Mis manos, que todavía sostenían la cámara, empezaron a temblar cuando todas las miradas se dirigieron hacia nuestra esquina del lugar. Acababa de terminar de fotografiar el primer baile de su hermano Josh como hombre casado, capturando lo que debería haber sido un momento hermoso. Tu trabajo como fotógrafo no vale nada, continuó, su voz se hacía más fuerte con cada palabra, alimentada por una copa de champán de más. Lo único en lo que eres bueno es en gastar mi dinero. Las risas de sus amigos resonaban en mis oídos mientras permanecía allí, petrificada en el sitio. El elegante salón de baile del Gran Plaza Hotel, con sus candelabros de cristal y sus mesas adornadas con flores, de repente me pareció sofocante. Podía ver las miradas compasivas de los demás huéspedes, el incómodo arrastrar de pies, las conversaciones susurradas detrás de las manos alzadas. Pero lo que más me impactó fue el reflejo que vi de mí misma en uno de los grandes espejos que cubrían la pared, una mujer a la que apenas reconocía. Había pasado los últimos 5 años desapareciendo gradualmente, volviéndome más pequeña y silenciosa con cada día que pasaba. La fotógrafa apasionada que una vez viajó por todo el país capturando los momentos más preciados de la vida se había reducido a alguien que cuestionaba cada decisión, cada elección creativa, cada aspecto de su existencia. La tarta nupcial permaneció intacta en su ornamentada base, con el fondant blanco brillando bajo las cálidas luces. Recordé la discusión que tuvimos Luis y yo aquella mañana cuando sugerí que llegáramos temprano para poder aprovechar la luz natural del lugar. Siempre pensando en tus fotos tontas, se había burlado. ¿Por qué no puedes ser normal y disfrutar del día como todos los demás? Pero ese momento, esa humillación pública en la boda de su hermano, era diferente. Tal vez fue la forma en que la nueva esposa de Josh, Holly, me miró con genuina preocupación en sus ojos, o como el organizador de la boda discretamente puso un pañuelo en mi mano. O tal vez fue simplemente que después de años de degradación privada, ver mi vergüenza reflejada en los ojos de docenas de testigos finalmente la hizo real. Sentí un suave toque en el brazo y me di vuelta para encontrarme a Robert Davidson, el abogado de la familia desde hacía mucho tiempo, de pie a mi lado. Su presencia fue inesperada. Solo habíamos intercambiado palabras amables en eventos familiares a lo largo de los años, pero había algo en su expresión que hablaba de comprensión más que de compasión. Déjame ayudarte a reunir tu equipo, dijo en voz baja, sus palabras ofrecían dignidad en un momento en el que yo sentía que no tenía ninguna. Mientras guardaba mi cámara con manos temblorosas, pude escuchar a Luis manteniendo una conversación con sus amigos en el bar, su voz fuerte se escuchaba por toda la habitación. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? Ni siquiera puede tomar una foto de boda adecuada sin que todo se centre en su visión artística. Fue entonces cuando lo supe. La comprensión no llegó como un rayo ni como un terremoto. Llegó con la tranquila certeza del amanecer después de una noche larga y oscura. No podía seguir con esto. No lo haría más. Enderecé la columna, aseguré la bolsa de la cámara y caminé hacia la salida. Robert apareció de nuevo sosteniendo mi abrigo. ¿Necesitas que te lleve a casa?, preguntó en voz baja y preocupada. No respondí sorprendiéndome por la firmeza de mi voz, pero agradecería el número de un buen abogado de divorcios. Sus ojos se abrieron ligeramente pero asintió, tomó su billetera y sacó una tarjeta de presentación. Llama a mi oficina el lunes a primera hora de la mañana. Pregunta por mí directamente. Cuando salí al aire fresco de la tarde oí que Luis me llamaba, con su voz transmitiendo ese tono familiar de preocupación fingida que usaba en público. Catherine, ¿a dónde vas? Te estás poniendo en ridículo. Pero por primera vez en años, sus palabras no me hicieron encogerme. En cambio me impulsaron hacia adelante, cada paso me acercaba más a un futuro que aún no podía imaginar, pero que sabía que tenía que encontrar. No sabía que ese momento humillante, aplastante y liberador, sería el primer fotograma de una historia completamente nueva, en la que yo no era solo la fotógrafa, sino el sujeto de mi propia transformación. Y en algún lugar de mi mente me pregunté acerca de la inesperada amabilidad de Robert, sin darme cuenta del papel importante que desempeñaría en los capítulos venideros. Mientras conducía a casa por las calles de la ciudad, las luces difuminándose a través de mis lágrimas, me vi a mí misma en el espejo retrovisor y vi algo que no había visto en años, una chispa de desafío en mis ojos. La pregunta ya no era si me iría.
La pregunta era, ¿en quién me convertiría una vez que fuera libre? La mañana después de la boda, me desperté en nuestra habitación de invitados, donde había estado durmiendo cada vez con más frecuencia durante los últimos meses. La luz del sol se filtraba por las ventanas, atrapando motas de polvo en su haz. Y por un momento todo se sintió extrañamente normal. Entonces los recuerdos de la noche anterior me invadieron como una ola. Lois no había vuelto a casa. Su ausencia llenó la casa de un silencio extraño que parecía a la vez amenazador y liberador. Busqué mi teléfono y lo encontré inundado de mensajes, la mayoría de su familia, algunos de mis amigos que habían presenciado la escena y uno de Robert Davidson que simplemente decía: mi oficina abre a las 8 de la mañana. No necesitas una cita. Me senté en mi escritorio, rodeada de las fotos que había tomado a lo largo de los años, fotos de bodas, celebraciones de cumpleaños, ceremonias de graduación, momentos de alegría que había capturado para otros, mientras mi propia felicidad se desvanecía lentamente. Mi equipo fotográfico estaba cuidadosamente ordenado en el estante, cada pieza meticulosamente conservada a pesar de que Lois menospreciaba constantemente mi profesión. En realidad, solo estás jugando a ser fotógrafo, decía, incluso mientras mi lista de clientes crecía. Los verdaderos artistas no necesitan depender de las conexiones de su marido. La ironía fue que yo había construido mi negocio a pesar de sus conexiones, no gracias a ellas. Todos los clientes que había conseguido llegaron gracias al boca a boca, a la calidad de mi trabajo, a la forma en que podía capturar esos momentos fugaces de emoción genuina que hacían que cada evento fuera único. Exactamente a las 8 de la mañana, llamé a la oficina de Robert. Su secretaria me puso en contacto inmediatamente. Catherine, su voz era cálida pero profesional. He despejado mi mañana. ¿Puedes venir a las 9? Mientras me vestía para la reunión, me encontré parada frente a mi armario, mirando fijamente la ropa que apenas reconocía. ¿Cuándo había comenzado a usar solo colores apagados? ¿Cuándo había reemplazado todas mis piezas creativas y expresivas con atuendos apropiados que Lois aprobara? Pasé de largo el beige y el gris, metiendo la mano en la parte de atrás hasta que mis dedos tocaron algo familiar, un vestido azul oscuro que me encantaba pero que no me había puesto en años porque Lois decía que era demasiado complicado. Me lo puse, la tela se acomodó a mi alrededor como un viejo amigo. El despacho de abogados ocupaba el último piso de un edificio del centro de la ciudad. Mientras el ascensor me llevaba hacia arriba, vi mi reflejo en las puertas pulidas. Era una mujer con un vestido azul, de pie erguida, a pesar del miedo claramente visible en sus ojos. La oficina de Robert me sorprendió. En lugar del espacio intimidante que esperaba, era cálida y acogedora, con grandes ventanales con vista a la ciudad y paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro. Me encontré analizando automáticamente la composición de cada imagen, el juego de luces y sombras. Mi hija tomó esas fotos, dijo Robert siguiendo mi mirada. Ella está estudiando fotografía en la Universidad de Nueva York. Señaló una silla cómoda y cuando me senté noté que la había colocado de manera que no me sintiera atrapada detrás de su escritorio. Esta pequeña consideración casi me hizo llorar. Antes de empezar, me dijo, quiero que sepas que lo que pasó anoche no fue culpa tuya y que no estás sola. Durante las 2 horas siguientes hablamos de verdad. No solo sobre procedimientos de divorcio y estrategias legales, sino sobre la forma sutil en que el abuso puede infiltrarse en una relación, como el control financiero y la manipulación emocional pueden erosionar el sentido de identidad de una persona. Robert escuchó sin juzgar, tomó notas, ocasionalmente hizo preguntas aclaratorias, pero sobre todo me dejó hablar. Hay algo más que deberías saber, dijo cuando nuestra reunión estaba por terminar. Hace tiempo que quiero dejar la consulta de familia. He visto demasiadas cosas escondidas bajo la alfombra, demasiadas concesiones hechas para mantener las apariencias. Lo que pasó anoche fue la gota que colmó el vaso. Me entregó otra tarjeta, esta vez para una nueva oficina que estaba abriendo, especializada en derecho de familia y casos de abuso doméstico. Me gustaría representarte, Catherine, no como abogado de la familia Davidson, sino como tu defensor. Cuando salí de su oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lois. Deja de ser tan dramática y vuelve a casa. Esta noche cenamos con mis compañeros. Por primera vez no respondí. En lugar de eso caminé hasta un café cercano, uno que siempre había querido probar,
pero que Louis había descartado por considerarlo demasiado bohemio. Pedí un café con leche con lavanda, saqué mi cámara y comencé a fotografiar el juego de luces a través de las vidrieras del café. Una mujer mayor en la mesa de al lado notó mi cámara. ¿Eres fotógrafo?, me preguntó. Sí, respondí y por primera vez en años, no añadí ningún calificativo ni me disculpé. Sí, lo soy. El sol se estaba poniendo cuando regresé a casa. El auto de Louis estaba en la entrada y lo podía ver caminando de un lado a otro en la sala de estar a través de la ventana delantera. Me temblaban las manos cuando inserté la llave en la cerradura, pero mi voz sonaba firme cuando abrí la puerta y dije las palabras que había ensayado toda la tarde. Necesitamos hablar. Su rostro se ensombreció y vi que su máscara de contrición se desvanecía, revelando la ira que se escondía debajo. Pero algo había cambiado. Yo no era la misma mujer que había ido a la boda de su hermano el día anterior. Allí de pie con mi vestido azul, la tarjeta de Robert en mi cartera y el peso de mi cámara alrededor de mi cuello, finalmente sentí toda la fuerza de mi propia fuerza. Lo que no sabía entonces era que ese momento de coraje conduciría a algo más que el fin de mi matrimonio. Me abriría la puerta a una conexión que nunca esperé, con alguien que no me veía como un proyecto que había que arreglar ni como una posesión que había que controlar, sino como una artista, una mujer y una superviviente digna de amor. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de reuniones legales, búsqueda de apartamento y salidas y entradas cuidadosamente planificadas de la casa que una vez llamé hogar. Louis oscilaba entre la rabia y la súplica, una danza que había visto antes pero que nunca había reconocido del todo por lo que era. Manipulación en estado puro. Cambiaré, me prometió una noche con su voz dulce como la miel, mientras yo preparaba mi equipo fotográfico. Podemos ir a terapia. Te apoyaré en tu carrera, te lo juro. Cuando no respondí, su tono cambió. No eres nada sin mí. ¿Quién crees que te contratará una vez que la gente sepa que traicionaste a nuestra familia? Seguí empacando con las manos firmes aunque mi corazón se aceleraba. Robert me había advertido sobre este momento, me había ayudado a prepararme para ello. Documenta todo, me había aconsejado durante una de nuestras reuniones. Cada amenaza. Cada promesa. Cada intento de controlarte. Tu memoria no te juega una mala pasada. Confía en tus instintos. El pequeño apartamento que encontré no se parecía en nada a nuestra extensa casa suburbana, pero tenía grandes ventanales que inundaban el espacio con luz natural y una habitación libre que podía convertir en una habitación oscura. La casera, una profesora jubilada llamada Betsy, echó un vistazo a mi portafolio y me ofreció un alquiler reducido a cambio de fotografiar la próxima graduación de sus nietos. Un auténtico talento, dijo mientras hojeaba mi trabajo. Y yo debería saberlo. Mi difunta esposa era fotógrafa de National Geographic. Fue durante la sesión de fotos de graduación cuando volví a sentir esa chispa de alegría que me había llevado a la fotografía en un principio. La forma en que la luz y la sombra jugaban en los rostros, las decisiones en fracciones de segundo sobre la composición y el tiempo, la confianza entre el fotógrafo y el sujeto. Había olvidado cuánto me encantaba esto, lo viva que me hacía sentir. La nueva oficina de Robert se convirtió en una especie de santuario. Había contratado personal especializado en casos de abuso doméstico y la sala de espera estaba repleta de recursos e información sobre grupos de apoyo. Pero fue más que eso. Fue el primer lugar en el que me sentí realmente visto y escuchado en años. Están logrando un progreso notable, dijo durante una de nuestras reuniones, mientras empujaba una carpeta sobre su escritorio. Se ha concedido la orden de alejamiento y tengo documentación de los intentos de Louis de interferir en su negocio. Noté que había colgado una de mis fotografías en su oficina, una toma en blanco y negro de la revisión del portafolios de su hija a la que asistí como consultor profesional. La imagen capturó un momento de pura alegría entre padre e hija, su orgullo y amor compartidos evidentes en cada línea. Holly me pidió que lo colgara, me explicó captando mi mirada. Dijo que era la primera vez que alguien captaba cómo somos realmente, no solo cómo nos vemos. El comentario se me quedó grabado en la mente mientras conducía hacia mi siguiente reunión con un cliente, un pequeño galerista que había visto mi trabajo en la graduación y quería hablar sobre una posible exposición. Mientras aparcaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la madre de Luis. Le estás rompiendo el corazón. Después de todo lo que ha hecho por ti. Borré el mensaje sin responder.
Otro pequeño acto de autoconservación que estaba aprendiendo a aceptar. Dentro de la galería, la dueña, Marina, estaba colgando cuadros para una próxima exposición. Tu perspectiva es única, dijo mientras revisaba mi portafolio. Hay empatía en tu trabajo, especialmente en estas piezas recientes. Captas a las personas en sus momentos más vulnerables y auténticos, pero hay fuerza en la forma en que las enmarcas. Me di cuenta de que tenía razón. Mis fotografías recientes habían cambiado. Eran más crudas, más honestas. Ya no intentaba crear momentos perfectos y desinfectados que Luis aprobara. En cambio, estaba capturando la belleza en la imperfección, el poder en la vulnerabilidad. Esa noche cené con Holly, la hija de Robert, que se había convertido en una amiga y aliada inesperada. Mientras comíamos pasta y bebíamos vino, compartió historias sobre su propia trayectoria fotográfica y los desafíos que había enfrentado en la escuela de arte. Papá me contó lo que Louis dijo sobre tu trabajo en la boda, dijo con voz suave pero firme. Él estaba equivocado. Tu fotografía no solo es técnicamente hábil. Cuenta historias importantes. Mientras hablábamos me encontré sincerándome sobre las formas sutiles en que Louis había socavado mi confianza a lo largo de los años, cómo elogiaba mi trabajo en público mientras lo menospreciaba en privado, cómo borraba archivos accidentalmente de mi computadora o programaba reuniones importantes con clientes en momentos en los que sabía que tenía sesiones fotográficas planeadas. El clásico manejo de la luz de gas. Dijo Holly con una expresión sombría. Papá lo ve todo el tiempo en sus casos, pero ¿sabes qué? Sobreviviste y ahora estás prosperando. Más tarde esa noche, mientras editaba fotos en mi nueva oficina en casa, recibí un correo electrónico de Robert. El asunto decía, asunto legal urgente, pero el contenido era diferente a nuestra correspondencia habitual. Sé que esto es poco convencional, escribió, pero quería compartir algo como amigo, no como tu abogado. Te he estado observando reconstruir tu vida estas últimas semanas y tu valentía es inspiradora. Mi hija me contó sobre tu conversación en la cena y quiero que sepas que tu trabajo importa. Tú importas. No como la esposa de Louis ni como mi clienta, sino como Catherine, la fotógrafa que ve la verdad en las personas y tiene la habilidad y la compasión para capturarla. Me recosté en mi silla, las lágrimas nublaban mi visión. A través de la ventana de mi apartamento podía ver las luces de la ciudad titilando como estrellas y por primera vez en años sentí verdadera esperanza sobre el futuro. No por las amables palabras de Robert, aunque significaban más de lo que él sabía, sino porque finalmente estaba empezando a verme con claridad, no a través de la lente distorsionada de Louis, sino a través de la mía. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que ese momento de claridad, ese reconocimiento de mi propio valor, conduciría a algo aún más profundo. Pero primero, tenía que enfrentar la tormenta que se avecinaba, porque Louis no había terminado de luchar, y su siguiente movimiento pondría a prueba todo lo que había construido, incluida mi creciente confianza en Robert. La represalia de Louis se produjo en el que debería haber sido mi mayor triunfo profesional hasta la fecha. La Galería de Marina albergaba mi primera exposición individual, que incluía una serie titulada Unspoken Moments, Momentos no hablados, fotografías íntimas que capturaban la fortaleza silenciosa de las sobrevivientes de abuso doméstico que reconstruían sus vidas. Cada imagen contaba una historia de resiliencia, cuidadosamente compuesta para proteger la identidad de los sujetos y al mismo tiempo revelar su humanidad. La inauguración estaba prevista para las 19h. A las 6:30 llegué temprano y encontré la galería en completo caos. El agua goteaba del techo y amenazaba con destruir mis fotografías cuidadosamente montadas. Una tubería había estallado misteriosamente justo encima de la zona de exposición principal. No fue un accidente, dijo Marina con tristeza mientras me ayudaba a rescatar las impresiones de las paredes. La empresa de mantenimiento dijo que alguien había manipulado las tuberías del piso de arriba. Me temblaban las manos mientras envolvía con cuidado un gran retrato en blanco y negro. Una mujer parada bajo la luz de la mañana, con el rostro vuelto hacia otro lado, pero su postura decía mucho sobre su viaje de víctima a sobreviviente. Supe de inmediato que Louis estaba detrás de esto. Era su movimiento característico, destruir cosas sin dejar evidencia, haciéndome parecer poco profesional y manteniendo su propia reputación impecable. Lo que no esperaba era la respuesta de mi nueva comunidad. A los pocos minutos de que Marina enviara un SOS, la gente empezó a llegar. Holly trajo a toda su clase de fotografía para ayudar a trasladar el equipo.
Betsy, mi casera, abrió su tienda de muebles antiguos al lado como espacio de galería temporal. Incluso Robert llegó todavía con su traje de corte, arremangándose para ayudar a trasladar las fotografías. No puedo probar que Lois haya hecho esto, dijo en voz baja mientras trabajábamos codo con codo, pero puedo ayudarte a reconstruirlo. La exposición abrió una hora más tarde en la tienda de Betsy. El escenario improvisado, con su mezcla de muebles antiguos y fotografías contemporáneas, creó una atmósfera inesperadamente poderosa. Mis fotografías, ahora dispuestas entre espejos antiguos y piezas de madera desgastada, parecían contar una historia aún más fuerte sobre la transformación y la resiliencia. La multitud era más grande de lo que esperábamos. Los críticos de arte se mezclaron con sobrevivientes de violencia doméstica que habían oído hablar de la muestra a través de la red legal de Robert. Los periodistas locales llegaron, atraídos por el cambio de última hora del lugar y el revuelo que había creado. A veces los reveses de la vida dan lugar a una belleza inesperada, me encontré diciendo durante una entrevista. Al igual que estas piezas antiguas, cada una con su propia historia de supervivencia, mis fotografías tienen como objetivo mostrar que el daño no disminuye el valor, sino que añade carácter, profundidad y fuerza. Mientras decía estas palabras, capté la mirada de Robert desde el otro lado de la sala. Estaba de pie junto a una de mis obras favoritas, una fotografía de manos entrelazadas que contaba una historia de apoyo y sanación. La forma en que me miró en ese momento hizo que mi corazón se acelerara, pero también me llenó de una sensación de paz desconocida. No era la desesperada necesidad de aprobación que había sentido con Luis, era algo completamente diferente. Más tarde esa noche, cuando la multitud se fue dispersando, Robert se me acercó con un pequeño paquete. Iba a esperar para dártelo, dijo, pero después de esta noche parece apropiado. Dentro había una lente de cámara antigua, bellamente restaurada. Pertenecía a mi esposa, me explicó con dulzura. Antes de morir, me hizo prometer que se la daría a alguien que viera el mundo como ella, con compasión y coraje. Sabía de Ellen, la difunta esposa de Robert. Murió de cáncer hace 5 años y su pérdida afectó profundamente tanto a él como a Holly. El hecho de que me confiara algo de ella me dejó sin palabras. No puedo aceptar esto, susurré. Mientras mis dedos recorrían el suave metal de la lente, dijo que a Ellen le habría encantado tu trabajo. Ella creía que la fotografía no se trataba solo de capturar imágenes, sino de preservar momentos de verdad, como lo que has hecho aquí esta noche. La exposición, a pesar de los intentos de Lois de sabotearla, o quizás gracias a ellos, fue un éxito. 3 importantes galerías expresaron su interés en mostrar mi obra y un grupo de defensa de los derechos de las mujeres me encargó que documentara sus programas de divulgación. Pero el verdadero triunfo llegó 2 días después, cuando recibí un correo electrónico de una mujer a la que no conocía. Vi tu exposición. Por primera vez me sentí vista. Mañana dejaré a mi marido maltratador. Tus fotografías me dieron el coraje para dar este paso. Estaba leyendo este correo electrónico en mi apartamento cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lois. ¿Disfrutas de tu pequeño momento de fama? Recuerda, yo te hice quien eres. Todo lo que tienes me lo debes. Por primera vez, sus palabras no me hicieron temblar. Miré alrededor de mi pequeño pero luminoso apartamento, las fotografías en las paredes, la lente de Ellen que captaba la luz del atardecer, y me di cuenta de que todo lo que ahora tenía lo había construido yo misma, con el apoyo de personas que vieron mi valor en lugar de tratar de disminuirlo. Esa noche utilicé la lente de Ellen para fotografiar el atardecer desde mi ventana. La imagen resultante capturó algo que no había visto antes, un momento de transición, donde la luz y la sombra crearon algo nuevo e inesperado. Como mi propia vida, fue una imagen de transformación y progreso. Lo que no me di cuenta fue que ese momento de claridad pronto se pondría a prueba de maneras que nunca imaginé. Lois tenía una carta más que jugar, y su siguiente movimiento obligaría tanto a Robert como a mí a enfrentar sentimientos que habíamos estado manteniendo cuidadosamente en un plano profesional. Pero primero, tenía que enfrentar una verdad inesperada sobre mí misma, que a veces la persona más difícil de perdonar no es la que te lastimó, sino la persona que eras cuando permitiste que te lastimaran. La mañana en que todo cambió, estaba fotografiando un amanecer con la lente de Ellen. Había algo mágico en la forma en que capturaba la luz, más suave que mi equipo moderno, pero de alguna manera más veraz. La había estado usando para documentar mi propio viaje de sanación,
tomando un autorretrato cada mañana mientras reconstruía mi vida. Fue entonces cuando Louis apareció en mi puerta. «Te ves diferente», dijo, su voz transmitía esa familiar mezcla de encanto y amenaza que solía hacerme dudar de mi propia realidad. Estaba impecablemente vestido con uno de sus costosos trajes, pero algo en él parecía disminuido. O tal vez lo estaba viendo con claridad por primera vez. «No puedes estar aquí», dije, apretando instintivamente mi mano alrededor de la lente de Ellen. «La orden de restricción». «Ah, eso», dijo, quitándole importancia. «No estoy aquí para causar problemas, vine a disculparme». Las palabras me golpearon como un golpe físico. En todos los años que estuvimos juntos, Louis nunca se había disculpado de verdad por nada. Su versión de disculpa siempre venía con condiciones, con sutiles acusaciones mutuas que me hacían sentir peor que antes. «He estado en terapia», continuó con sus ojos fijos en mí con una intensidad que antes me habría hecho encoger. «Ahora me doy cuenta de lo controlador que fui, de cómo te lastimé. Quiero enmendarlo». Por un momento sentí la antigua atracción, el deseo de creerle, de ver lo mejor en él. Pero entonces me di cuenta de cómo avanzaba lentamente hacia mi apartamento, a pesar de mi evidente incomodidad. Como sus ojos se movían rápidamente en busca de señales de mi nueva vida. Como su mano se apretó ligeramente cuando vio la tarjeta de Robert todavía sobre la mesa de la entrada. «Tienes que irte», dije, dando un paso atrás para mantener la distancia. «Cualquier comunicación debe pasar por nuestros abogados», su rostro se ensombreció. «¿Abogados? ¿Te refieres a Robert? Dime, Catherine, ¿cuánto tiempo esperaste después de dejarme antes de acostarte con él?» La acusación quedó flotando en el aire, fea y falsa. Robert no había sido más que profesional, a pesar de la creciente conexión entre nosotros. Incluso a medida que nuestros sentimientos evolucionaban, habíamos mantenido límites apropiados, reconociendo ambos que mi sanación tenía que venir primero. «Ya no puedes hacer esto», dije, con mi voz más fuerte de lo que esperaba. «No tienes derecho a distorsionar las cosas para hacerme dudar de mí mismo». «Yo te hice», gruñó, y su máscara de contrición se desvaneció por completo. «Todo lo que eres, todo lo que tienes, es gracias a mí». «¿Y ahora qué eres? ¿Jugando a la familia feliz con Robert? ¿Él sabe quién eres realmente? ¿La mujer débil y patética que ni siquiera podía defenderse?» Levanté mi cámara, una reacción instintiva nacida de años de usar la fotografía como escudo. A través de la lente de Ellen, vi a Louis de otra manera. No como la figura poderosa que había dominado mi vida, sino como un hombre que intentaba desesperadamente mantener el control. «No soy débil», dije bajando la cámara. «Nunca lo fui. La debilidad estaba en creer que merecía tu abuso». Entonces se movió y tomó mi cámara, pero yo ya estaba dando un paso atrás y presionando el botón de pánico que Robert había insistido en que mantuviera cerca de mi puerta. «Estás cometiendo un error», gruñó Louis. «¿Crees que Robert realmente se preocupa por ti? Para él, eres solo otro caso de caridad, otra mujer rota a la que debe arreglar». Las palabras tenían la intención de herirme, de hacerme dudar, pero no surtieron efecto porque yo sabía la verdad. Yo misma me había arreglado, Robert, Holly, Betsy, Marina. Me habían apoyado, pero la fuerza para reconstruirme había venido de dentro. Los agentes de seguridad llegaron en cuestión de minutos, seguidos poco después por la policía. Mientras se llevaban a Louis, lo oí gritar: «Está mintiendo. Siempre ha sido inestable. Pregúntenle a cualquiera de mi familia». Estaba temblando cuando Robert llegó porque la compañía de seguridad me había llamado. Me miró e hizo algo completamente inesperado. Me hizo reír. «Ya sabes», dijo, dejando cuidadosamente su maletín en el suelo. Cuando me convertí en abogado, pensé que había dejado atrás mis días de correr hacia las damiselas en apuros. Mi hija no deja de decirme que tengo un complejo de héroe. El absurdo de su traje formal, combinado con su humor autocrítico, me ayudó a superar mi tensión. «No soy ninguna damisela», le respondí, y me enfrenté a esa angustia por mi cuenta. «Muchas gracias». Su sonrisa era cálida y orgullosa. «Sí, lo hiciste. Aunque tengo que admitir que me alegro de que hayas pulsado el botón de pánico. De lo contrario, mi complejo de héroe se habría sentido muy decepcionado». Nos sentamos en mi sala de estar, mientras el sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas.
Le conté todo lo que había pasado y lo observé mientras tomaba notas con su habitual atención a los detalles. Tendremos que modificar la orden de alejamiento, dijo. Finalmente dejó a un lado su bloc de notas. Pero Catherine, hay algo más que debemos discutir. Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que me esperaba. Ambos lo habíamos estado sintiendo, este cambio en nuestra relación de profesional a algo más. Ya no puedo ser tu abogado, dijo en voz baja. No, sí, no con lo que siento por ti. ¿Qué sientes por mí?, pregunté, mi voz apenas era un susurro. Entonces me miró, realmente me miró, y vi en sus ojos la misma calidez y comprensión que había capturado en esa fotografía de él con Holly. Como si estuviera rompiendo todos los códigos éticos en los que creo, solo por querer tener esta conversación. No pude evitar sonreír. Siempre es el abogado adecuado. No solo eso, dijo. Todavía estás sanando, Catherine. Lo último que quiero es complicar ese proceso. Creo, dije con cuidado, que sanar no consiste en evitar las complicaciones, sino en enfrentarlas con los ojos abiertos y un corazón sincero. La luz de la mañana atrapó la lente de Ellen, que estaba sobre mi mesa de café, y creó un prisma de colores entre nosotros. La tomé y la hice girar entre mis manos. Le habrías gustado, dijo Robert en voz baja. Me refiero a Ellen. Ella también tenía una manera de ver a través de las defensas de la gente. Háblame de ella, dije. Y eso fue lo que hicimos durante la siguiente hora. Él compartió historias de su vida con Ellen. Su historia de amor. Sus luchas. La forma en que había enfrentado su enfermedad con gracia y humor. Compartí más sobre mi tiempo con Lua. Los buenos momentos que hicieron que los malos fueran tan confusos. La forma en que me perdí y me encontré a mí misma. Fue una conversación entre iguales. Entre dos personas que habían conocido la pérdida y el amor, y que estaban considerando con cautela la posibilidad de volver a vivir ambos. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la aparición de Lua esa mañana no era un acto de contrición al azar. Era parte de un plan calculado. Una que nos obligaría a enfrentar no solo nuestros sentimientos mutuos, sino también nuestros miedos más profundos sobre el amor, la confianza y la redención. Las consecuencias de la visita de Lua repercutieron en mi vida como piedras arrojadas a aguas estancadas. En cuestión de días, su familia lanzó una campaña de desprestigio que amenazó todo lo que yo había construido. En nuestros círculos sociales circulaban rumores de que yo era inestable, manipuladora y que había tenido una aventura con Robert durante el matrimonio. Las mentiras estaban cuidadosamente elaboradas para parecer plausibles y atacaban tanto mi integridad personal como mi reputación profesional. Deberíamos adelantarnos a esto, dijo Holly mientras tomábamos café en mi apartamento. Se había convertido no solo en una amiga, sino en una aliada feroz. ¿Recuerdas esos autorretratos que has estado tomando con la lente de mamá? Cuentan la verdadera historia. Miré la colección de fotografías que había tomado cada mañana. Un diario visual de mi viaje desde la esposa de Lua hasta mi propia persona. Las primeras imágenes mostraban a una mujer semioculta en la sombra, insegura y asustada. Pero a medida que pasaban las semanas, se filtraba más luz, junto con color y confianza. Es demasiado personal, protesté. Pero Holly negó con la cabeza. Por eso es tan poderoso. ¿Y sabes qué? Vamos a añadirle algo más. Quiero fotografiarte ahora, en este momento. Utilizó la lente de Ellen y me capturó en mi pequeño pero soleado apartamento, rodeada de mi trabajo. Cuando me mostró la imagen, apenas me reconocí. No porque luciera diferente, sino porque finalmente me parecía a mí misma. Robert había transferido mi caso a otra abogada de su firma, una mujer brillante llamada Maya que se especializaba en casos complejos de divorcio. Nuestra relación profesional había terminado, pero algo más profundo estaba empezando a ocupar su lugar. Quiero llevarte a algún lugar, me dijo una noche después de un día particularmente difícil de lidiar con las acusaciones de Lua. Hay algo que deberías ver. Nos llevó a una pequeña galería en una zona tranquila de la ciudad. En el interior, las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, todas tomadas por Ellen. Mostraban a personas en momentos de transición, una viuda plantando un jardín, un niño dando sus primeros pasos, una pareja renovando sus votos.
Robert explicó con voz suave por el recuerdo que esta era su última exposición. La tituló Después de la tormenta. Creía que los momentos más bellos de la vida suelen llegar después de los mayores desafíos. Mientras caminábamos por la galería, me contó más sobre Ellen. Cómo había luchado contra el cáncer con la misma gracia y fuerza que había capturado en sus modelos. Cómo le había hecho prometer que lo amaría de nuevo cuando ella ya no estuviera. Ella te habría entendido, dijo, deteniéndose ante una fotografía de manos unidas en señal de apoyo. Tu manera de ver a las personas, de captar su fuerza incluso en momentos vulnerables. Ella tenía ese mismo don. Ojalá la hubiera conocido, respondí, comprendiendo ahora por qué Holly había insistido tanto en que yo tuviera la lente de su madre. En cierto modo, se hace, dijo, a través de sus fotografías, a través de su lente, a través de la forma en que nos enseñó a Holly y a mí a ver el mundo. Esa noche marcó un cambio en nuestra relación. Empezamos a pasar más tiempo juntos fuera del drama legal, compartiendo comidas, visitando galerías, hablando de todo y de nada. Él me mostraba sus libros favoritos. Yo le enseñaba sobre composición y luz. Holly se unía a nosotros a menudo y convertía nuestras cenas en cálidas reuniones familiares llenas de risas y charlas sobre fotografía. Pero la sombra de Louis seguía acechando. Sus acusaciones me habían costado varios clientes y algunas galerías dudaban en mostrar mi trabajo. Pero lo más duro no fue el impacto profesional, sino ver cómo algunas personas a las que consideraba amigas decidieron creer su versión de los hechos. ¿Sabes cuál es la diferencia ahora?, le pregunté a Robert una tarde mientras caminábamos por el parque de la ciudad. Antes, cuando Louis decía mentiras sobre mí, empezaba a dudar de mí misma. Ahora sé quién soy. Tomó mi mano en ese momento, un gesto simple que me pareció natural y extraordinario. ¿Quién eres, Catherine? Soy una fotógrafa que ve la verdad en las personas. Soy una mujer que encontró su fuerza no a pesar de estar rota, sino por cómo me recompuse. Y soy una persona que está aprendiendo que el amor no tiene por qué doler para ser real. La última parte se me escapó antes de que pudiera evitar que quedara suspendida en el aire entre nosotros. La mano de Robert apretó ligeramente la mía. Quería decirte algo, dijo, deteniéndose junto a una fuente que captaba la luz del atardecer en su chorro. Maya me llamó hoy. Las acusaciones de Louis sobre nosotros están complicando el proceso de divorcio. Se me hundió el corazón. Lo siento. Nunca fue mi intención. Déjame terminar, me interrumpió con delicadeza. También dijo que en este punto, dado que ya no soy tu abogado, no hay ninguna razón ética para que no podamos reconocer lo que está pasando entre nosotros. ¿Y qué está pasando entre nosotros?, pregunté con el corazón acelerado. Se giró para mirarme y vi en sus ojos la misma mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que había estado capturando en mis fotografías. Me estoy enamorando de ti, Catherine, no porque necesites que te salven. Has demostrado que puedes salvarte a ti misma, sino porque ves el mundo con tanta honestidad y coraje, y me haces querer ser digna de esa visión. Levanté mi cámara, la lente de Ellen sigue siendo mi favorita, y capté su expresión en ese momento. La fotografía resultante se convertiría más tarde en una de mis piezas más impactantes. Un hombre que ofrece su corazón con total transparencia, mientras el chorro de la fuente crea un halo de luz a su alrededor. Yo también me estoy enamorando de ti, dije bajando la cámara, y eso me aterroriza y me excita a partes iguales. Bien, sonrió acercándome más a él. Eso significa que ambos somos plenamente conscientes de lo que arriesgamos y de lo que ganamos. Lo que no sabíamos entonces era que Louis tenía una última carta que jugar, una que pondría a prueba no solo nuestra relación incipiente, sino todo lo que creíamos sobre el amor, la confianza y el poder de la verdad. Pero cuando el sol se puso sobre el parque proyectando largas sombras que parecían puentes hacia el futuro, me sentí lista para enfrentar lo que viniera después, porque esta vez no lo enfrentaría sola. El último movimiento de Louis se produjo durante la inauguración de mi nueva exposición, After the Storm, un título que había elegido para honrar la influencia de Ellen en mi trabajo. La galería estaba repleta de una serie de dípticos. De un lado, los autorretratos que había tomado durante mi proceso de sanación y del otro, retratos de otros supervivientes que había fotografiado, todos captados a través del objetivo de Ellen. La exposición había despertado una gran atención y varias importantes revistas de arte habían cubierto la inauguración.
Acababa de terminar una entrevista con un crítico de arte cuando vi a Louis entrar en la galería. No estaba solo, había traído a toda su familia, incluidos su hermano Josh y su esposa Holly, a quienes no había visto desde su boda. «Tienes que ver esto», susurró Robert, apareciendo a mi lado. Me entregó su teléfono y me mostró una publicación en las redes sociales que Louis acababa de hacer. Era una declaración cuidadosamente elaborada sobre salud mental y acusaciones falsas, que insinuaba que mi exhibición de fotografías era un intento manipulador de dañar su reputación. Había etiquetado a varios críticos de arte influyentes en galerías. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Todavía cree que puede controlar la historia, dije mientras miraba mis fotografías, cada una de ellas un testimonio de supervivencia y verdad. Fue entonces cuando Holly, la esposa de Josh, se acercó a nosotros. Para mi sorpresa, estaba llorando. «Lo siento mucho, Catherine», dijo con voz temblorosa. «No puedo seguir con esto». Antes de que alguien pudiera reaccionar, se giró para encarar a la multitud reunida. «Todo lo que ha documentado aquí es verdad», anunció y su voz se escuchó por toda la galería. «Estuve allí en mi propia boda cuando Louis la humilló. Vi el abuso durante años, pero guardé silencio para mantener la paz en la familia. Estoy harto de seguir callado». El rostro de Louis se desfiguró de rabia. «No sabes de lo que estás hablando», gruñó acercándose a ella. Pero Josh se interpuso entre ellos y encaró a su hermano. «No, Louis, ella sabe exactamente de lo que está hablando. Todos lo vimos. Nos convencimos de que no era asunto nuestro». Se volvió hacia mí. «Lo siento, Catherine, deberíamos haber hablado antes». La galería se quedó en completo silencio. Sentí la presencia firme de Robert a mi lado mientras levantaba la lente de Ellen y captaba la escena. La máscara de control de Louis finalmente se resquebrajó, Josh protegió a su esposa, la verdad se liberó como la luz a través de las nubes. «¿Crees que esto cambia algo?» Louis se rió, pero fue un sonido hueco. «¿Sigues siendo la misma mujer débil que necesitaba que yo hiciera algo por sí misma?» «No, Louis», dije bajando la cámara. «Nunca fui débil. Fui lo suficientemente fuerte para amar a alguien que no lo merecía. Lo suficientemente fuerte para irme cuando finalmente vi la verdad. Y lo suficientemente fuerte para construir una nueva vida». «¿Estas fotografías? No hablan de ti. Hablan de la luz que permanece después de que pasa la oscuridad». Mis palabras parecieron resonar en la silenciosa galería. Entonces, inesperadamente, alguien empezó a aplaudir. Era Betsy, mi casera, que se había convertido en una especie de mentora para mí. Otros se sumaron y pronto el lugar se llenó de aplausos de apoyo. Louis miró a su alrededor y vio que su relato cuidadosamente construido se desmoronaba. Su familia ya no estaba con él. Se habían alejado, dejándolo aislado en medio de la galería. «Te arrepentirás de esto», dijo, pero su voz había perdido el poder de asustarme. «No», respondí con calma. «Lo único que lamento es no haberme dado cuenta antes de mi propio valor». Se fue furioso, pero yo apenas me di cuenta. Estaba demasiado ocupada recibiendo el abrazo de Josh y su esposa, aceptando sus disculpas entre lágrimas y comprendiendo que la sanación a veces se extiende más allá de nosotros mismos y llega a los demás. Más tarde esa noche, después de que la exposición se cerrara y los últimos invitados se fueran, Robert y yo nos quedamos entre mis fotografías. «Lo lograste», dijo en voz baja. «Convertiste tu dolor en poder, tal como lo hacía Ellen». Toqué la lente de Ellen, que colgaba de mi cuello. «Me ayudó». Sonreí. «¿De ella? ¿De ti?» «De todos los que creyeron en mí cuando estaba aprendiendo a creer en mí mismo de nuevo». «Hablando de fe», Robert dijo tomándome la mano, «hay algo que he querido preguntarte». «Mi hija Holly se casa el mes que viene». «Ya lo sé», la interrumpí. Ella ya me había pedido que fotografiara la boda. En realidad, sonrió, iba a preguntar si quería ser mi acompañante. «Aunque te advierto que como padre de la novia, probablemente seré un desastre emocional». Levanté la cámara y capté su expresión, vulnerable, esperanzada y completamente auténtica. «No te querría de otra manera», dije. La fotografía que tomé en ese momento se convertiría más tarde en la pieza central de mi siguiente exposición, titulada Nueva Luz.
Mostraba a un hombre mirando a la mujer que amaba con total confianza y admiración, mientras que en el fondo, fotografías de curación y esperanza cubrían las paredes. Un testimonio del poder del amor que construye en lugar de destruir. Lo que no sabíamos entonces era que nuestra historia inspiraría a otros de maneras que nunca hubiésemos esperado. Pero esa noche, de pie entre imágenes de supervivencia y renovación, éramos simplemente dos personas que se habían encontrado a través de la lente de la verdad y la sanación. Y a veces esa es la historia más poderosa de todas. La boda de Holly no se parecía en nada al evento en el que comenzó mi historia con Robert. En lugar del gran salón de baile del hotel donde Louis me había humillado, Holly eligió un pequeño jardín botánico. La luz natural se filtraba a través del techo de cristal, creando el tipo de iluminación suave y honesta que la lente de Ellen captó tan hermosamente. Se supone que eres mi cita, no el fotógrafo. Robert bromeó mientras ajustaba la configuración de mi cámara durante la recepción. No estoy trabajando, sonreí, levantando la lente de Ellen. Estoy documentando nuestra historia. La imagen que capturé mostraba a Robert con su smoking de padre de la novia, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Antes, lo había fotografiado acompañando a Holly al altar, y ambos se detuvieron brevemente junto a una fotografía de Ellen que ocupaba un lugar de honor en la ceremonia. Los últimos meses habían transformado mi vida de maneras que nunca esperé. Mi exposición había viajado a varias ciudades importantes, lo que había provocado conversaciones importantes sobre el abuso doméstico y la recuperación. Pero lo más importante es que creó un espacio para que otros sobrevivientes compartieran sus historias. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu trabajo?, me había preguntado Holly durante los preparativos de la boda. Muestras todo el viaje, el dolor y la sanación, la oscuridad y la luz. Es como decía mi madre, una fotografía no es verdadera porque sea perfecta, sino perfecta porque es verdadera. Robert y yo nos tomamos las cosas con calma, pues ambos entendíamos la importancia de construir una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Nuestras tardes estaban llenas de conversaciones sobre arte, derecho, familia y el entrelazamiento de nuestras vidas. Él había instalado una habitación oscura en su despacho y yo había despejado espacio en mi apartamento para su creciente colección de libros de derecho y los archivos fotográficos de Ellen. Durante la recepción de la boda, me encontré sentada con Betsy, que observaba a las parejas que bailaban con ojos conocedores. Cuando alquilaste ese apartamento por primera vez, me dijo, vi en ti lo que mi Catherine vio en sus modelos, alguien al borde de la transformación. A ella le hubiera encantado verte usar su lente para contar estas historias. A veces siento su presencia cuando estoy fotografiando, admití, como si me estuviera guiando para ver cosas que tal vez me hubiera perdido. Eso es exactamente lo que ella hizo en la vida, sonrió Betsy. Tenía una forma especial de ayudar a las personas a ver su propia luz. La música cambió a una canción lenta y Robert apareció con la mano extendida. ¿Me permites este baile? Mientras nos balanceábamos juntos, pensé en lo diferente que era bailar con Louis. No había tensión, ni miedo de decir o hacer algo incorrecto, solo la presencia cómoda de alguien que me veía y apreciaba exactamente como era. He estado pensando, dijo Robert en voz baja, en lo que dijiste sobre documentar nuestra historia. El apartamento que está encima de tu estudio está a la venta. Tiene una luz natural increíble, mucho espacio para una galería y una habitación oscura, y él dudó, luego continuó, espacio para nuestros libros y nuestros sueños. Mi corazón dio un vuelco. Hablamos de vivir juntos, pero siempre en términos abstractos, conscientes de no apresurarnos. ¿Me estás pidiendo que me mude contigo? Te estoy preguntando si quieres construir algo nuevo juntos, respondió. Un hogar, una vida, un futuro. Sin presiones, sin expectativas, solo dos personas eligiéndose mutuamente todos los días. Pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí, en cómo el final de una relación había llevado al comienzo de algo más verdadero, en cómo la lente de Ellen me había ayudado a capturar no solo imágenes, sino sanación. Sí, dije apoyando mi cabeza en su hombro para construir algo nuevo juntos. Más tarde esa noche, cuando la recepción estaba llegando a su fin, Holly me encontró ajustando la lente de Ellen para una última toma. ¿Sabes?, dijo cuando papá me contó por primera vez sobre sus sentimientos por ti, me preocupé, no por ti, sino porque nunca lo había visto abrir su corazón a nadie después de que mamá murió. Pero verlos a ustedes dos juntos, ver cómo honran su memoria mientras crean su propia historia. Es hermoso.
La última fotografía que tomé esa noche fue de Robert ayudando al nuevo esposo de Holly a colgar la foto de Ellen en su departamento. 3 generaciones de amor y sanación capturadas a través de su lente. Una semana después, recibí un correo electrónico inesperado del hermano de Luis, Josh. Él y su esposa habían comenzado a asistir a terapia, inspirados por mi exposición. Tu coraje no solo te libera, escribió. Es ayudar a otros a romper sus propios silencios. Mudarnos con Robert fue un proceso gradual. Cada caja que desempacamos representaba un paso más en nuestro viaje juntos. Creamos un espacio de trabajo que combinaba nuestras pasiones, libros de derecho, estanterías compartidas con volúmenes de fotografía, expedientes junto a hojas de contacto. Las fotografías de Ellen colgaban junto a las mías, 2 perspectivas diferentes sobre la resiliencia humana y el amor. Lo que no sabíamos entonces era que nuestra historia tomaría otro giro inesperado, uno que nos desafiaría a enfrentar nuestros miedos más profundos sobre el amor, la pérdida y el legado. Pero cuando estábamos en nuestro nuevo hogar con la lente de Ellen captando la puesta de sol a través de las ventanas, estábamos listos para enfrentar lo que viniera después, juntos. Un año después de la boda de Holly, me encontré de pie frente a un auditorio repleto en la Convención Nacional de Fotografía. Mi exhibición, Trougelens Lens, se había convertido en algo más que una colección de fotografías. Se había convertido en un movimiento que inspiraba a otros fotógrafos a documentar historias de transformación y sanación. La fotografía no se trata solo de capturar momentos, comencé sosteniendo la lente de Ellen. Se trata de preservar la verdad. A veces esa verdad es hermosa, a veces es dolorosa, pero siempre vale la pena verla. En la primera fila, Robert estaba sentado junto a Holly, ambos radiantes de orgullo. Nuestra vida juntos había adquirido un ritmo que nos hacía sentir a la vez emocionante y seguro. Todas las mañanas compartíamos un café en nuestro balcón, mirábamos el amanecer y hablábamos de nuestros planes para el día. Él me contaba sobre sus casos, muchos de ellos ahora enfocados en ayudar a sobrevivientes de abuso doméstico, mientras yo le mostraba mis últimas fotografías. La exposición había generado oportunidades inesperadas. Una importante editorial se había puesto en contacto conmigo para crear un libro que combinara mis fotografías con historias de supervivencia y sanación. Los refugios para mujeres habían solicitado talleres en los que enseñara fotografía como herramienta de recuperación, pero el cambio más significativo no fue profesional, sino personal. Cuando miré por primera vez a través de esta lente, continué con mi discurso, me estaba buscando a mí misma. Lo que encontré fue una comunidad. Cada fotografía se convirtió en una conversación, cada historia en un puente entre el aislamiento y la conexión. Pasé a la siguiente diapositiva, una serie de dípticos que mostraban retratos míos junto a fotografías recientes de otros sobrevivientes. Estas imágenes cuentan una historia de transformación, no solo de individuos, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Después de la presentación, una joven se me acercó con una cámara en la mano. Tu historia cambió mi vida, me dijo. Hace 6 meses que dejé a mi pareja abusiva. Tu fotografía me mostró cómo podría ser la sanación. Mientras la abrazaba, vi a Robert hablando con Holly cerca del espacio de la exposición. Estaban de pie junto a una de las fotografías de Ellen, la de unas manos unidas en señal de apoyo que me había conmovido tanto en aquella primera visita a la galería. Más tarde esa noche, Robert y yo caminamos por un pequeño parque cerca de nuestra casa. El sol poniente proyectaba sombras largas, creando el tipo de luz que la lente de Ellen captó tan perfectamente. Tengo algo que decirte, dijo deteniéndose junto a un banco. Holly está embarazada. Vamos a ser abuelos. Mi corazón se llenó de alegría. A Ellen le habría encantado eso. Ella te habría amado, respondió apretándome la mano. Sabes, cuando ella estaba enferma, me hizo prometer 2 cosas, volver a encontrar el amor y nunca dejar de ver la belleza en los desafíos de la vida. No entendí cómo se relacionaban esas promesas hasta que te conocí. Levanté la cámara y capté su expresión en ese momento. Una mezcla de recuerdos y expectación, dolor y alegría, pasado y futuro entrelazados. He estado pensando, dije mientras bajaba la lente, en el proyecto de refugios para mujeres. ¿Qué pasaría si combináramos nuestras habilidades, su experiencia legal, mi fotografía y un enfoque holístico para la sanación? Él asintió, ayudando a las mujeres a reconstruirse tanto en lo práctico como en lo emocional. Exactamente.
Podríamos crear un espacio donde las sobrevivientes tuvieran acceso a asistencia legal, asesoramiento y expresión artística. Sus ojos se iluminaban como lo hacían cuando se sentía particularmente conmovido por un caso o una causa. Ellen siempre decía que la sanación ocurre en comunidad. Esta sería una hermosa manera de honrar esa creencia. Mientras caminábamos a casa, pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí. La boda en la que la crueldad de Luis finalmente me había obligado a irme. La exposición que había convertido mi dolor en un propósito. El amor que había surgido no de la necesidad ni de la dependencia, sino del respeto y la comprensión mutuos. En nuestra oficina en casa, colgué la fotografía que había tomado de Robert en el parque junto a la imagen de Ellen de las manos unidas. Las dos fotografías parecían hablarse entre sí, contando una historia de pérdida y amor, de final y comienzo, de sombra y luz. Esa noche recibí un correo electrónico de Marina, la dueña de la galería que me había apoyado desde el principio. El asunto decía: tienes que ver esto. Adjunto había un artículo de noticias locales sobre Louis. Se había inscrito en un programa de rehabilitación para el control de la ira y la terapia conductual. El artículo lo citaba reconociendo sus patrones de abuso y comprometiéndose a cambiar. Si bien no sentí ninguna obligación de perdonar o reconectarme, su paso hacia la rendición de cuentas me trajo una sensación de cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. ¿Estás bien?, me preguntó Robert al ver que estaba leyendo el artículo. Mejor que bien, le respondí. Soy libre no solo de él, sino de la persona que era cuando creía que merecía ese trato. Me acercó y sentí el latido constante de su corazón contra mi mejilla. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, dijo suavemente. La forma en que ves la belleza, incluso en los momentos más difíciles de la curación. Aprendí eso de Ellen. Sonreí. A través de su lente. A la mañana siguiente, cuando el amanecer pintaba nuestra casa de tonos dorados, preparé la lente de Ellen para un nuevo proyecto: documentar el proceso de creación de nuestro centro de sanación. La primera fotografía sería la de Robert y yo, de pie juntos, nuestras siluetas fusionadas con el sol naciente, simbolizando la verdad que finalmente había aceptado. Ese amor no nos disminuye, sino que ilumina nuestra fuerza. Que la curación no es solo cuestión de supervivencia, sino de prosperidad. Y que a veces la luz más hermosa llega después de las tormentas más oscuras. La imagen se convertiría más tarde en la portada de mi libro Through Light and Shadow, una historia de amor, curación y el poder de ver la verdad. Pero lo más importante es que se convirtió en un testimonio de la posibilidad de empezar de nuevo, de encontrar un amor que eleva en lugar de debilitar, y de convertir el dolor personal en esperanza universal. Cuando miro esa fotografía ahora, veo más que dos personas enamoradas. Veo el legado de una mujer cuyo lente me ayudó a encontrar mi visión, la fuerza de las sobrevivientes que compartieron sus historias y la verdad de que a veces, nuestras heridas más grandes nos llevan a la sanación más profunda. Pero sobre todo, veo lo que había dejado de ver en esos años con Louis, a mí misma, completa y libre, lista para iluminar la oscuridad para que otros encuentren el camino a casa.